Bueno, pues vamos a hacer el segundo vídeo de periodo de entreguerra. A ver si hoy no se corta, porque ayer es que el móvil estaba súper petado y, se me cortó a los 5 minutos y lo tuve que repetir. Necesito unas clases de YouTube Studio para manipular, para no perder, para hacer cortapegas y todo eso. Bueno, pues entonces nos habíamos quedado en que los Balcanes era un polvorín. Habíamos visto que eh, que Serbia, que eran eslavos como los rusos, pues tenían o habían sellado una alianza defensiva con ellos. Estábamos viendo un resumencillo de la Gran Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, antes de empezar con el periodo de entreguerra. Habíamos visto que la cumbre de las potencias fue la conferencia de Berlín en 1884 y prácticamente exigida por Alemania, que se había convertido en gran potencia y entonces estaba exigiendo entrar en el reparto de África. Pues veía que tanto Francia como Inglaterra ya tenían un montón de espacio colonizado y ellos también querían entrar. Estos dos vídeos del reparto de África, como digo, los tengo que buscar para decir el número porque son interesantes. Bueno, pues total, entonces había muchísimas tensiones mundiales y ya pues aquello del 28 de junio del 14, la visita de Franz Ferdinand, el heredero al trono austrohúngaro, que era sobrino del emperador conservador, que era el marido de Sisi emperatriz. Este Franz Ferdinand era más aperturista, abogaba más por dar cierta autonomía a sus regiones para que no se le revolviera el gallinero. Pero precisamente visitando Sarajevo, ¿no?, la capital de Bosnia, que era una de sus últimas adquisiciones, con un nacionalista serbio-bosnio, Gavrilo Princip, y en fin, se los carga. Primero tienen un intento fallido de una bomba que explota y no pasa nada. No sé si al cochero alguno de ellos se hiere con gravedad. Y entonces se dirigen al ayuntamiento a protestar que lo han atentado, que no sé qué, que hay muy poca seguridad. Y luego siguen. El cochero se equivoca de calle o se mete por una calle y se encuentra con este Gabrilo, que se lo ponen a huevo y este es el detonante. Aunque también se dice por ahí que tampoco tuvo mucho impacto eso en la prensa internacional y a ver, pero que sí, claro, como el Imperio Austrohúngaro le quería meter en mano, vamos, quería anexionarse también Serbia, pues por ahí le echó la culpa a ellos y entonces, pues eso, le echa la culpa a Serbia, al Imperio Austrohúngaro, le pide que le deje entrar a su territorio a hacer limpieza, a buscarlo. Me creí que se había cortado, claro, la puta. Lógicamente Serbia dice que no y el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia y empiezan las hostilidades y claro, automáticamente los serbios activan su alianza con los rusos. Los rusos, como están en la triple entente con Francia y Alemania, y Francia y Alemania que no necesitan calabacillas para nada, como decía mi madre, pues se liaron de lleno. Alemania era la triple alianza
porque estaba Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Pero esta, argumentando que que el acuerdo que tenían era defensivo, y como los que habían declarado la guerra habían sido ellos, pues que no, que se iban a mantener neutrales. Otra cosa hubiese sido si les agreden primero a tanto a Alemania como al Imperio Austrohúngaro. De todas maneras, Italia y el Imperio Austrohúngaro tenían ahí disputas territoriales, o sea que no era muy lógico que fueran socios. Entonces se mantienen neutrales. Y después los aliados los convencen para que se pasen a su bando, los aliados de la Triple Entente, ¿no? Francia e Inglaterra, sobre todo Inglaterra, prometiéndole el oro y el moro para que se pasen a su bando, y ellos se pasan, les prometen pues mucho, o sea que van a obtener terreno en disputa con el Imperio Austrohúngaro y un montón de terreno en África. Abisinia, que era Etiopía, en fin, en Libia, para los italianos, en fin. Y Francia, pues claro, va a saco por su Alsacia y Lorena, porque hace 50 años, en el 1870, la habían arrebatado, con la guerra franco-prusiana se la habían llevado los alemanes. Luego, como vimos también, el 17 se produce la Revolución Rusa, derrocan al zar, y esto hace pues que Rusia se retire, y entonces pues Alemania, que tenía dos frentes, uno el occidental, que ya se habían hecho trincheras, que no entraron y no pudieron avanzar más, entonces era ya una guerra de trincheras, y el otro el oriental, con Rusia, pero claro, como Rusia se retira por la revolución, pues claro, al producirse la revolución, Lenin estaba fuera. La revolución se produjo allí dentro con los mencheviques, con Kerensky. Derrocan al zar y hacen un gobierno, y este Kerensky sigue manteniendo la guerra, sigue manteniendo el frente de guerra. Lo convencen y entonces los alemanes, muy astutos, subvencionan un viaje a Lenin con toda su tropa, los meten en un tren blindado y los mandan a Rusia, diciendo este sí va a acabar la revolución. Y efectivamente, pues ya Lenin llega allí y dice, hemos derrocado al zar, pero seguimos en la guerra imperialista, nosotros que se nos ha perdido la guerra, si lo que tenemos que hacer es repartir las tierras y en fin. Y entonces, pues claro, ya se produce la revolución y los soldados pues en el frente ya no saben qué hacer. Dice, vámonos, que en Rusia están repartiendo tierra, y qué hacemos aquí matándonos cuando allí podemos tener nuestra tierra, nuestra granja, y vivir en paz, y la guerra para quien quiera la guerra. Y entonces se retiran de la guerra y negocian un tratado, el tratado de Brest-Litov, que está en Bielorrusia, y va Trotsky, y claro, ceden un huevo de terreno, ceden que se lo queda a Polonia. Pero ellos en ese momento no estaban, su cabeza estaba en otra cosa, primero conseguir el poder, y porque ya estaban viendo que se iban a tener una guerra civil, como así fue, del 17 al 22, y entonces en principio perdieron esos terrenos, que luego ya lo intentarían recuperar en el 22. Pero bueno. Entonces, pues el frente occidental se retira a Rusia, pues entonces queda más o menos libre, aunque tuvieron que dejar los alemanes allí para mantener lo que habían avanzado, conquistado, pero gran parte de los soldados los puede traer al frente occidental, ¿no? Los quita de allí, con Rusia, porque Rusia se ha ido, y así puede avanzar con Francia, que de hecho avanzó, casi llegan a París en varias... la batalla del Somme y la batalla del Marne. En fin, todo eso está debidamente explicado, los 16 vídeos. Luego también se le asocia al Imperio Otomano.
porque tenían muchos lazos y a los alemanes les interesaba, sobre todo para que el Imperio Otomano declarara la Guerra Santa por allí por las colonias inglesas, Pakistán, Afganistán, India, y de esa manera desestabilizar al Imperio Británico y que estos tuvieran que llevar también soldados allí y quitarlos del frente que estaban ayudando a Francia. En fin, ya ese resumen lo damos por zanjado y ahora ya empezamos, pues eso. Bueno, esto también forma parte de la Gran Guerra, del 14 al 18, pues eso, Europa estaba abocada a su autodestrucción, porque ya como dije en su momento al principio, parecía que la guerra no iba ni a llegar a Navidad, ¿no? A la Navidad del 14, que ahí fue el famoso vídeo ese que siempre digo, el de Paul McCartney, que hacen la tregua de Navidad y salen, un soldado pone una bandera blanca y en fin, y salen de las trincheras, se dan tabaco, echan un partido de fútbol, en fin. Y pensaban eso, que para la Navidad no iba a llegar, o como mucha Navidad, y cuando luego fueron 4 largos años. La guerra se extendió por todo el planeta, 10 millones de muertos, Rusia, Bélgica, Italia, Francia, el Oriente Próximo, los Balcanes, África, etc. Una masacre de la humanidad, un crimen monstruoso, millones de viudas, hasta que ya llega el armisticio el 11 del 11 del 18 a las 11 de la mañana, después de 1562 días. Entonces pues ya empieza a sonar, ya pues eso, las multitudes enloquecen cuando dicen que han ganado los buenos, porque para todo el mundo Francia e Inglaterra son los buenos, y Estados Unidos, que Estados Unidos al final llega a entrar también. Wilson no, como dije, ganó las elecciones con el lema de no nos metió en la guerra, pero al final los metió porque, claro, habían invertido muchos préstamos para Francia e Inglaterra, y como Alemania estaba avanzando mucho, que hubo un momento en que pudo haber ganado, pues entonces iban a peligrar sus inversiones. Y entonces, y aparte un submarino alemán hundió a un crucero estadounidense, ahora no me acuerdo el nombre, en fin, y ya eso todavía más INRI para que ya entraran a la guerra. Se pensaba que era la guerra que terminaría con toda la guerra. Aquí ya se avivan todos los deseos de independencia. Desde el 16 el Imperio Británico se ha visto sacudido por ataques en Irlanda, que aún forma parte del Reino Unido. Los ingleses obligan a los rebeldes irlandeses a desfilar con la bandera del Imperio Británico. En el Imperio Austrohúngaro sus pueblos ansían la independencia, checos, eslovacos, croatas, eslovenos, todos querían ya su propio estado, y sobre todo como con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Con Woodrow Wilson, que proclama el derecho de autodeterminación de los pueblos. Hay una pancarta que pone Liberty Canon 10, la libertad no puede morir. Wilson quiere dar el derecho a todo el mundo de elegir su nación, su frontera y su gobierno. Los imperios se desmoronan, el pueblo se subleva y los reyes huyen. Carlos I, el último emperador de Austria y Hungría, con su princesa, pues renuncian a sus palacios por un exilio menos glorioso. No sé en dónde irían, pero se tienen que ir. En Turquía, el sultán Mehmed VI se rinde a la disolución del Imperio Otomano, y de su ruina emerge el mundo árabe.
En Bélgica, el rey soldado Alberto I vuelve a casa como héroe, porque se tuvo que ir con la ocupación alemana. Y la reina Isabel, que era la reina enfermera en la guerra. Son aclamados por la muchedumbre. Y implantan ellos, cuando llegan, el sufragio universal masculino. El 11 de noviembre del 18 los belgas están eufóricos tras 4 años de ocupación. Bueno, pues ya más de 15 minutos. Pues nada, seguiremos mañana con otro pequeño vídeo.